estamos en Del Cielo a la Tierra, un nuevo programa y un nuevo invitado. Este tiene 48 años, se llama Ángel Arenas y es un enamorado del mundo del karate. Es una de esas personas que nació prácticamente para hacer karate y para hacer deporte. Es empresario y con toda una vida para contarnos a partir de este momento aquí en Del Cielo a la Tierra. Ángel, muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí, de disfrutar este momento contigo y con todos vosotros. Naces en 1962, tienes 48 años en este momento, hiciste ahora los 48 en el mes de febrero, iba a decir en el 62, en el 62 naciste. En mes de febrero hiciste los 48 años. Efectivamente, nací ya hace 48 años, ya hace bastante tiempo, que me pasaron muy rápido, no sé cómo fue esto, pero sí, pasaron rapidísimo. Nací en Viella, de una localidad de Siero, y allí pasé mi infancia. Toda la infancia allí, ¿no? Sí, hasta los 15 años prácticamente toda la infancia allí. A los 9 ya vine a estudiar a Oviedo, pero bueno, seguía con los tiempos libres estando con mis amigos de aquel pueblo donde jugábamos, pateábamos y todo era un poco diferente a lo que es ahora, ¿no? O sea, yo estudié en el Instituto de Lugones, que yo tengo los mejores recuerdos de mi vida en institutos, lo tengo de Lugones, sin lugar a dudas. Es decir, Lugones fue, yo recuerdo todos los profesores, recuerdo todos mis amigos, toda la gente. Tú estudiaste también en Lugones, pero hace muy poco tiempo, yo creo la semana pasada, con mi niño tenía que ir allí a un partido de fútbol sala. ¿Y cómo cambió aquello? Es decir, es completamente distinto, sobre todo la zona, ya no el Lugones que conocíamos del Cruz, etcétera, sino esa zona que va hacia Viella. Es impresionante lo que cambió aquello. Sí, yo recuerdo, yo también estudié en Lugones y allí vivían mis abuelos en Viella y me acuerdo cuando íbamos desde el instituto hasta lo que es el Viella, el pueblo, y íbamos andando y eran praos alrededor, ¿no? Todo era praos y en aquel instituto todo praos, todo césped. Se podía uno tomar el sol cuando empezaba a llegar los primeros rayos de primavera y tal, y aquello todo se acabó, ¿verdad? Aquello ahora mismo es todo edificaciones, yo creo que todo está cambiando demasiado rápido igual para mí, ¿no? Bueno, que había muy poca gente en el pueblo, pero seguro que te recuerdas pues de los primeros profesores, de los primeros maestros, de la primera gente que te daba las primeras clases, de lo que hacías habitualmente allí, de tus primeros amigos, claro. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pues nosotros tenemos la pequeña pandilla llena de amigos de Cali, de Marrón, de Luces, de Julio, de Javier, todos con el pequeño mote, pero que no vamos a recordar, pero y allí pues vamos, conocimos lo que era correr, saltar, jugar al fútbol, hasta jugar a los bolos en el Alto La Morena, que nos escapábamos ahí hasta a jugar a los bolos y bueno, no sé, una vida yo creo que bastante diferente a la que se puede vivir ahora un niño en una ciudad, ¿no? No sé, era divertido que cuando empezaba a oscurecer bajabas corriendo cruzabas todo el pueblo para llegar más o menos a la hora, que nunca sabías la hora que era porque nunca llevabas un reloj de muñeca, ¿no? Y qué bonitos los veranos, ¿no? Cuando realmente llegaba esa época ansiada, cuando tenías tus 6, 7, 8, 9, 10 años, es decir, esa edad de chavalín, poder hacer lo que te dé la gana, hasta las tantas, porque claro, problemas allí y peligros no había. No, y además yo creo que se tomaban de otra manera. Yo me acuerdo de una bicicleta que tenía, que también tenía nombre, se llamaba La Teresita. No sé por qué, pero bueno, se llamaba La Teresita y nos cogíamos por la mañana cuando nos levantábamos, cogía la bicicleta y ya me iba a buscar los amigos y ya nos íbamos. Y ya podía ser cualquier cosa, ¿no? Pues de ir hasta lo que es la Belga, que había ahí un riachuelo y íbamos a pescar allí, o bueno, a jugar a cualquier cosa, a jugar al fútbol o a echar carreras contra los de Balbona o los de Lugones o cualquier otro grupo de amigos que nos encontrásemos. Podíamos hacer cualquier cosa, volvíamos a comer y volvíamos a coger la bicicleta y otra vez marchábamos, y así nos pasábamos pues todo el verano, desde el principio al final. No importaba mucho lo que habías estudiado, pero si habías cumplido el objetivo ya no había ningún
tipo de problema más, ¿no? Y Oviedo, aunque quede ahí al lado, ¿no? De aquella te parecía que quedaba un poco más lejos, ¿no? Sí, además, fíjate, yo tengo un recuerdo, nosotros, bueno, cogía el Castromocho, pues no sé si la marca importará poco, ¿no? Pero cogíamos el Castromocho y me acuerdo que íbamos como en el autobús, todos ahí de pies, agarrados, y todo aquello lleno, porque iba la gente también a la plaza del Fontán a comprar y a vender, y nosotros también a estudiar a Oviedo. Y volvíamos desde el colegio donde estudié, que era el Colegio Hispania, y me iba hasta Los Salsas. Y nos íbamos andando, nos cruzábamos todo aquello, pero es que yo tenía 9 años. Yo ahora casi no me explicaría de un niño de 9 años cruzando todo eso hasta Los Salsas, ida y vuelta, y no pasaba nada, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Como mucho llegaba otro niño y te decía que me des un duro, dice que no tengo ningún duro, y te ibas, ¿no? Y así nos pasábamos cruzando, andando por Oviedo para un lado para otro. Bueno, la verdad es que todo esto cambió bastante, ¿no? Tengo una anécdota de cuando estaba en el Colegio Hispania que mi padre, estaba trabajando en la calle Asturias, en un él trabajaba en la construcción, y en un momento dado yo paso por la calle Asturias y digo, mi padre no sabía qué pensar, yo tenía que estar en el colegio, pero claro, tenía un tiempo libre, entonces me subí andando hasta la calle Asturias. Pues ahora eso, con 9, 10, 11 años, igual no nos lo imaginábamos, ¿no? Parece que sería una cosa como diciendo, bueno, ¿no? ¿Cómo que hace este niño por ahí, no? Solo a esta edad, pues nada, me había cogido con unos amigos y me había dado un paseo por Oviedo, ¿no? Que era lo que me apetecía en aquel momento, ¿no? Es un poco extraño. Uh-huh. Oye, después te vienes a Oviedo, porque os venís toda la familia a la Avenida del Mar, ¿no? Sí. En Oviedo. Bueno, vengo a Oviedo con mi padre y mi madre. Mis abuelos siguen quedando en Viella, con lo cual sigo teniendo ese vínculo entre los abuelos en Viella, mis padres en Oviedo, y cuando empiezo a estudiar en el Instituto de Lugones, ¿no? A los 15 años, pues se me forma ahí un triángulo donde puedo disfrutar de más espacio, ¿no? Porque antes era solamente Viella-Oviedo, y ahora tengo ahí Lugones, Viella-Oviedo-Lugones, que aprovechamos. Vivimos en la Avenida del Mar y bueno, me empiezo a buscar otras opciones también, ¿no? Yo creo que aunque sea un par de años más mayor que tú, me da la sensación de que coincidimos en Lugones. Sí, nos coincidimos porque yo me acuerdo de ti muy bien. Sí, me hacía mucha gracia ahí, porque además nos cogió una época en la que todo había un cambio generacional, un cambio de política, un cambio de sociedad, y nos tocaba la revolución, nos tocaba revolucionarnos allí en aquel Instituto de Lugones y protestar por muchas cosas que bueno, ahora igual serían muy normales, ¿no? Pero de aquella eran potentes, ¿no? Hay que mandarles un saludo cordialísimo a todos los profesores del Instituto de Lugones de aquella época. Yo recuerdo con muchísimo cariño a todos, ¿no? Pero yo creo que hay una persona a la que recuerdo con un poco más quizá de cariño, no lo sé, de feeling, ¿no? Que era Matilde Mangas Tresguerres, profesora a mí me dio filosofía, es una mujer impresionante. Sí. Y de aquella, claro, sí, sé por qué me conoces, pero tampoco lo vamos. No. Como ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo sabe todo el mundo, pero bueno. Hablamos de tu juventud en Oviedo. Estudias en Lugones, estás en la Avenida del Mar y tienes pues tus amigos, tu gente, etcétera, etcétera. Eres un chavalete. Y claro, de aquella, los chaletes iban ¿dónde? Pues íbamos a muchos sitios, Porque ahora recuerda que te están viendo muchísimos de tu generación, de nuestra generación, en definitiva, que dice que no mienta. No, bueno, lo que puedo, nunca miento, ¿no? Lo que puedo es olvidar, ¿no? Pero yo me acuerdo de según con qué grupo de gente andaba, porque tenía mis amigos de Viella, mis amigos de Oviedo, y pues nos juntábamos y hacíamos pues unos días o salíamos, yo salía con todos, tenía tiempo para todo. Y íbamos desde Brujas, que era una discoteca que había allí en Pumarín. Después íbamos muchísimo para Polasiero, para el Lóriga, para Rombos, creo que recordar.
Y bueno, la verdad es que nos movíamos para todo, era por épocas y nos movíamos a todos sitios donde había un guateque, era época de guateques y nos íbamos también a los guateques que se organizaban por todo Oviedo. Yo creo que fíjate, hasta en Posada Llanera se organizaban unos guateques que también nos escapábamos. La verdad es que si me está oyendo mi hijo me va a decir, oye, papá, que yo tengo derecho a moverme, ¿no? Pero sí, nos movíamos muchísimo y tenía la suerte eso, de que pues entre la gente de los estudios de Lugones, la gente de mi pueblo, la gente después de mi deporte, que entonces aquello siempre tenías algo que hacer un fin de semana, ¿no? Sí, porque tú empiezas a tener contacto con el mundo del karate a los 15 aproximadamente, ¿no? Sí. Esto fue de una forma muy simpática, ¿no? A mí el karate me gustó siempre. Pero yo digo me gustó, si yo no sabía que era karate... Pero yo creo que te gustó por la película aquella de Kung Fu. Yo creo que empezasteis ya todos, ¿no? Sí, de aquella, lo de Kung Fu, David Carradine, con aquella serie maravillosa, me da la sensación de que cogió a muchísima gente, ¿no? Agarró muchísima gente. Sí, yo creo que sacó un poco lo que había de nuestro ahí, ¿no? Yo creo que, pienso que el karate, además de ser un deporte muy formativo, está o no está dentro de uno. Entonces, para el que está, lo ama y puede llegar a ser profesional. Para el que no está, ama, puede disfrutar de él, pero bueno, le queda un poquito más superficial, ¿no? Los que estamos enamorados del karate, pues estamos enamorados y yo qué sé, es como otro problema más que tenemos en nuestra vida, otra afición más que tenemos en la vida, lo damos todo con ello, ¿no? Perdemos mucho tiempo con él. Entonces ahí, pues un actor, David Carradine, con la serie de Kung Fu y Bruce Lee, con aquellas películas. Hombre, que era es verdad, impresionante. Es que no me acordaba yo de Bruce Lee. Sí, eso fue, pues bueno, yo creo que fueron los dos que consiguieron pues decir, pues mira, esto está ahí y de esto se puede disfrutar. Después cambia bastante, ¿no? Después las sensaciones son totalmente diferentes. Yo siempre recuerdo cuando la primera vez que entré al gimnasio Takeda, que fui con mi amigo Lino Gómez, otro enamorado y bueno, pues que dedicó toda su vida. Sí, porque Lino y tú sois de la quinta, ¿no? Sí, somos de la misma edad. El Lino nace el 21 de febrero, espero que no me equivoque, pero sí, 21 de febrero y del 62, y yo nazco el 19 de febrero del 62. Estudiamos en Lugones y Lino fue un poco el responsable de mi vida dentro del karate, porque yo comento, estando en Lugones, le comento a Lino, voy a empezar a hacer karate, no sé si ir a Cecchini o al Takeda, y me dice, no, tú te vienes conmigo, nos vamos al Takeda. Y nos fuimos al Takeda. Y él ya estaba allí, él ya era cinturón verde y a partir de ahí pues toda la vida pues entrenando juntos, pegándonos, compitiendo, luchando y tenemos una vida en común bastante fuerte. Takeda, que era como decir karate, ¿no? Porque Takeda en Oviedo era decir karate. Dice, ¿dónde estás en el Takeda? Y dices, haces karate. Es decir, no haces otra cosa nada más que karate. Bueno, sí, podías hacer otra cosa. Era judo, karate. Y en las dos eran unos cracks. En judo, pues los hermanos Cecchini eran una gente que también trabajaba muy fuerte. Pero en karate yo creo que la sustancia del maestro Hiromichi Kohata, de antiguos maestros, Kakuta, o bueno, otros maestros que pasaron por ahí, pero sobre todo Hiromichi Kohata, fue fundamental, ¿no? Entonces, cuando llegabas a Takeda se respiraba karate, o sea, sobre todo cuando se llegaba y había la clase de karate, porque no había más que un tatami y ahí te podías entrenar y ahí sufrías y ahí luchabas y ahí te divertías, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo de estar entrenando, acabar la clase y quedarme a entrenar un poquito más. Entonces, el maestro Hiromichi Kohata cerraba una cortina y nosotros mientras nos quedábamos en un pequeño espacio de 1,5 metros de ancho y nos quedábamos allí peleando. Y entonces, cuando él se cansaba de oírnos, solamente abría la cortina y me decía, Ángel, me tiraba una pesa, cogía la pesa y decía, vestuario. Y ahora ya te ibas y ya dejabas de molestar la clase, pero él te dejaba un poco de margen para disfrutar, ¿no?
bueno, se vivía karate, se respiraba karate. Por allí estaba ya Rodolfo con su cinturón negro, Ignacio Rodríguez Fanjul, Carlos Valdés, Tuto, Pepe. Yo había otros 2 amigos, Aquilino y Benjamín, con los que entrenábamos habitualmente, y después un montón de gente que todavía siguen practicando. José Manuel, bueno, como el propio Lino, que está ahí, un montón de gente que todavía sigue practicando, ¿no? De aquella los compañeros y tal, ¿cómo os veían? ¿Como unos chiflados, como unos chulillos, como qué exactamente, ¿no? Porque dice, este está en el karate. Algo de miedo os tendrían, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que todos los compañeros en algún momento iban a hacer karate, ¿no? Porque aquello era importante, ¿no? Si tú hacías karate, ya no te pegaban. Un error grande, pero bueno, hacías karate, eras el karateca, y entonces, bueno, había cierto respeto. Pero lo que sí es cierto es que muchos amigos empezaban con nosotros, pero a los 2 días decían, esto no es lo mío, vamos a jugar a fútbol, que es más divertido, ¿no? O a hacer otro deporte, o a salir de fin de semana. Pero bueno, nosotros podíamos aprovechar y hacerlo todos, ¿no? Era bonito, éramos un poco los locos, ¿de acuerdo? Había sitios donde se pedía un certificado de penales para practicar karate, con lo cual no era fácil. Cuando yo empecé, la edad mínima era 15 años, todavía los niños no podían hacer karate. Tú fíjate la filosofía que había ante eso, ¿no? Era diferente, ¿no? O sea, la verdad es que cambió mucho con el tiempo, ¿no? ¿Erais muchos los que hacíais karate o realmente, claro, en comparación, por ejemplo, con el fútbol, nada, erais 4? Claro, éramos 4 los que hacíamos karate, eran muchos los que se apuntaban el primer mes a hacer karate, pero el sistema pedagógico era diferente. El sistema pedagógico era más bruto, era como era casi todo en la vida, ¿no? Entonces, allí llegabas y el que resistía, resistía, y el que no resistía, no resistía. Empezabas con un calentamiento que te dejaba sin oxígeno y tenías que levantarte y seguir, y todo era dureza y dureza y dureza. Eso no es, está claro que eso no es el sistema pedagógico, pero lo que sí está claro es que de aquella hizo una verdadera limpieza de la gente que quería sentir el karate como lo sentimos nosotros, y pues otra gente que en un momento dado lo único que quería era aprender algo de defensa personal o aprender a pelear. Esa limpieza se hacía porque solamente con el esfuerzo y la constancia era uno de los de los métodos de trabajo: esfuerzo, constancia, seguir entrenando y ya está, ¿no? Y nadie se quejaba porque de aquella alguien te pegaba una patada y te mandaba 2 metros. Cojata decía, cuando te pegaba un golpe, porque no lo controlaban, y en vez de decirle, oye, hay que controlar el golpe, decía, hay que defender. Entonces, bueno, era totalmente diferente a lo que hoy en día es el karate, ¿no? O el karate occidental. Bueno, tú me estás hablando de los años 70, entre el 70 y el 80. Entre el 70 y el 80, sí. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de ese Oviedo, de esos años? ¿Cómo era ese Oviedo de esos años? ¿Qué era lo que se hacía en Oviedo en aquellos años? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Era en blanco y negro? ¿Tú lo tienes en blanco y negro? Yo lo tengo en blanco y negro, sí, es la verdad. Además, el pensamiento es en blanco y negro. Es increíble, pero es así. No era un Oviedo tan bonito como el de ahora. Yo creo que no era un Oviedo tan bonito. Era un Oviedo en el que nos divertíamos, era un Oviedo en que la juventud tenía el problema de la delincuencia de las bandas, que las bandas no dejaban de ser otros 4, 5, 7 chavales que en un momento dado te quitaban el bocadillo, te quitaban los 2 duros que llevabas o las 5 pesetas, ¿no? Era un Oviedo más sucio que el de ahora, pero al mismo tiempo con ese encanto, esa paradoja de un Oviedo tranquilo, de un Oviedo sereno, no tanta circulación, no tantos coches, se podía pasear aunque no hubiese tantas zonas de paseo. No sé, la verdad es que son buenos recuerdos de aquel Oviedo, muy buenos recuerdos. Tú estabas en la Avenida del Mar, en una zona conflictiva, ¿eh? Allí sí. Había bandas, ¿eh? Sí, estaba la Costa Verde, que no se podía pasar, pero bueno, tenía amigos, enseguida eran amigos. Yo era de la gente maja de por allí, pero bueno, pero estaba la Avenida del Mar, estaba el Postigo, estaba Ventanilles, que parecía imposible. Yo estudiaba en el Hispania, estaba San Lázaro, las Casas Blancas,
bandas, había gente, en todos los sitios había una banda. Pero después, a los 2 días de vivir por Oviedo, pues siempre cuando te paraba y decías, oye, que somos de Ventanilla, y decía, hombre, ¿no conoces a fulanito de tal? Entonces ya eras amigo del de Ventanilla o del de Costa Verde o lo que sea, vamos, no... Yo creo que lo aprendíamos nosotros, nos enseñaba un poco a vivir con ciertas dificultades, que también es bueno, ¿no? También es bueno pues saber pues sobrevivir a esas pequeñas dificultades, ¿no?, que te puede dar la vida, ¿no? Había de esos delincuentes, entre comillas, conocidos, auténticos terrores de bandas concretas, sí, muy conocidos, ¿no? Sí, era el que tenías que nombrar, ¿no? Tú decías, yo soy amigo de... No te conocía de nada, pero bueno, por si acaso ya te respetaban, sí, es cierto, sí. Bueno, y te metes en el karate en esa época, a los 15 años, pero cuando te lo tomas en serio, ¿cuándo es? Yo lo tomé con 15 años. Mira, el punto para empezar fue el siguiente. Yo estaba sentado en un portal con un amiguete mío. Mi padre llega y lo veo y me dice, ¿qué haces por aquí? Digo, no, estoy aquí con Cali. Carlos, de Viella, y le estaba esperando el autobús para que él marchase para Viella. Y yo digo, no, estoy con Cali. Dice, vete después, que estoy allí. Y bueno, estaba tomando su vino en un bar, entonces me voy y me dice, ¿qué haces por ahí sentado? Mejor estabas haciendo un deporte. Mira, el hijo de mi amigo hace judo. Y yo le digo a mi padre, vale, yo hago karate. Le sorprendió mucho, pero claro, ya no me pudo decir cuando yo quería hacer karate que no lo podía hacer. Y a partir de ahí, pues vi a Lino, conocí el gimnasio Takeda, el dojo de Takeda, conocí a Hiromichi Kohata y a todos estos compañeros, y desde ese momento te puedo asegurar, Carlos, que me lo tomé muy en serio. No sabía dónde iba a llegar, pero de mano quería sacar el cinturón amarillo, quería sacar el cinturón naranja. Con cinturón naranja hice mi primera competición, el Trofeo de San Juan en Mieres, y a partir de ahí pues seguí generando ilusión, generando ambiciones y disfrutando del karate. Me acuerdo en el año 80, que fue el Mundial en Madrid, el primer Mundial que se hizo en España, y nos cogimos un Renault 10 y 4 amigos nos escapamos hasta Madrid a ver el Mundial, que de aquella, bueno, pues ir a Madrid a ver el Mundial pues ya costaba cierto trabajo, ¿no? Y toda la vida, o sea, no hubo un momento en que yo pensase el karate es solo un hobby, ¿no? El karate era parte de mi vida y yo creo que formó parte de mi vida antes de empezar a hacer karate como tal. Cuando después hablaremos del karate ya un poco más a fondo, etcétera, pero hay un momento que marca la vida de todos los españoles, evidentemente, es la muerte del dictador de Franco en el año 75. A ti te coge con 13 años aproximadamente, creo que sí. 13 años aproximadamente. ¿Tú te acuerdas qué hacías en aquella? Porque claro, todo el mundo dice, ¿te acuerdas cuando? ¿Qué hacías tú cuando? Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas exactamente qué hacías cuando yo me se acuerdo, muere este? Yo venía de comprar unos guantes de boxeo cuando me enteré, y yo pensé que aquellos guantes de boxeo pues que era un chollo que había encontrado y que tenía ahorrado, y yo pensé que esos guantes de boxeo que nunca iba a poder jugar con ellos, ¿no? Porque pensaba que todo aquello se rompía, se desmoronaba. Lógicamente, pues bueno, era jovencito, y lo que a mí se me había contado y lo que el misterio que había, el no poder hablar, era grande, sobre todo para un niño. Yo supongo que la gente que tenía más edad que yo, pues bueno, ya había otra cosa o ya había oído otras cosas, pero a mí me parecía que todo lo demás era malo, o sea, que lo que había que en aquel momento que era lo único posible, ¿no? Que todos los demás, todos los extranjeros eran como algo raros y no sabían nada de nuestra vida, y eran todos tenían todos una filosofía de vida que a nosotros nos podía hundir, ¿no? Me sorprendía bastante, la verdad es que sí, me sorprendía bastante, pero me sorprendía bastante porque no conocía nada, no tenía nada, solamente había vivido aquello, ¿no?
No sabes dónde estabas aquel día, claro. No, estaba, no sé dónde estaba, y el recuerdo que tengo cuando yo me entero es... que tuvisteis libre de clase, ¿no? Que ya no tenías clase. No tenía clase, no. Yo me acuerdo no, seguro, digo, que cuando se murió, no que había tuviste nada, clase, entonces eso lo recuerdas. Dice, ese claro, día claro. nos dieron libre, ¿no? Ya te digo yo, pero lo que me acuerdo es de haber ido a Centeno, haber comprado allí unos guantes y iba a coger el Castromocho, fíjate, no recuerdo, y cuando se ha muerto, pues entonces yo digo, esto aquí que no sé qué va a pasar, yo para no sé para qué compré esto, porque ya no vamos a poder jugar en la vida, ¿no? Fue extraño, sí. Es un momento, también hay otro que es el 23 de febrero, no sé si te acuerdas un poco más, sí. Porque bueno, ahí ya eras un poquitín mayor, ¿no? Sí, ahí pues bueno, pues un poquito de lo mismo, pero al revés, ¿no? Y además coincidía porque, bueno, una cosa que no sé si sabes de mí es que yo bailé en un grupo de coros y danzas. Ay, no, cuéntamelo. Sí, yo bailé en Viella, teníamos un grupo de coros y danzas, muy buen grupo de coros y danzas, yo creo que el mejor grupo de coros y danzas que había. Y el 25 de febrero teníamos que estar en Madrid grabando para el programa Gente Joven. Gente Joven. Esto era bueno, de miércoles teníamos que estar. Young People. Y entonces, bueno, pues aparte de todo es que teníamos que estar grabando. Entonces, pues tú imagínate, un golpe de estado y en la misma semana en un sitio al lado pues teníamos que estar grabando. Me disgustaba mucho por todo, ¿no? Porque después de todo el esfuerzo para poder estar en el programa, pues toda aquella movida que se nos venía encima y que sufrimos porque todo aquello que habíamos conseguido, aquella democracia, aquel poder votar, aquel poder hablar, aquel poder reunirse, pues se iba a caer todo, ¿no? Entonces, y a vosotros os fastidiaban el viaje, claro. Claro, eso es lo más importante, porque lo teníamos pagado y todo, ya habíamos contratado el autocar, a ver quién nos devolvía el dinero, ¿no? Pero allí estuvimos, ¿eh? El miércoles por la noche allí llegamos y allí estuvimos haciendo la grabación para Gente Joven. Bueno, claro, esto del karate lleva unos pasos, ¿no? El primero es conseguir el primer cinturón. Sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, el primer cinturón, ¿cuál es? ¿El naranja? Bueno, el cinturón amarillo. Amarillo. Era amarillo. Ni puñetera idea. El amarillo. Bueno, y hay que decirlo con cuidado, era el amarillo porque éramos adultos, los niños jovencitos tienen unos cinturones intermedios, blanco, amarillo, pero nosotros era el cinturón amarillo. Amarillo. ¿Te acuerdas cuando lo sacas y así la emoción de yo era otro, yo era ya Ángel Arenas el cinturón amarillo, o sea, aquello era impresionante. Sí, además, no solamente eso, es que podía hacer combate en la clase de karate ya no me tenía que esconder para hacer combate. Ya los cinturones amarillos ya nos peleábamos el sábado y era mi ilusión. Y bueno, después de hacer un examen que era muy duro porque te hacía sufrir muchísimo, pero después de hacer aquel examen nos dicen que tenemos el cinturón amarillo y fue totalmente especial. Además esperando a que fuese el sábado, o sea, porque el sábado sí hacíamos combate. El resto lo podíamos hacer con todos, pero mientras que los blancos nos dedicábamos a atacar y el otro a defender, simplemente todo muy preestablecido. Ya llegaba, cuando eras ya cinturón amarillo, llegabas y hacías combate. Uno que pasa que se acuerda del amarillo y del negro. Fundamentalmente, sí. Es decir, de los intermedios no te acuerdas para nada. Yo no me acuerdo de los intermedios. Si el amarillo fue una bomba, fue totalmente especial. El negro fue impresionante. Nos escapamos para examinarnos a Madrid. Hicimos el examen a Madrid, todos los que fuimos aprobamos. Llevamos 4, 3 aprobaron, otro suspendió. Y dentro del control, porque había un compañero que había fallado, cuando llegamos a la habitación del hotel, además estaba con Lino y parecíamos otra cosa, o sea, éramos los hombres más fuertes. Además Lino había sacado el segundo dan, yo había sacado el primer dan, y era el hombre más fuerte del mundo, vamos. O sea, ponía aquel cinturón negro que nunca lo había puesto hasta entonces, ni para jugar, porque el cinturón negro hay que ponerlo cuando lo eres. Lino me dejó su cinturón negro, el primer cinturón negro que puse fue el de él, y lo ponía y decía, me sentía el hombre más fuerte del mundo, sí. Maravilloso. La verdad es que
Hay grados que fueron realmente especiales, ¿eh? Bueno, por supuesto el amarillo, el primer dan y el quinto y el sexto dan fueron grados especiales, porque el quinto y el sexto dan pues haces un trabajo propio. No hay unas pautas, pero el trabajo que tienes que realizar es un trabajo propio. Y la gente que me estaba evaluando son gente a la que yo admiraba y a la que yo tenía mucho aprecio. Entonces, sentirme valorado por esa gente, defender una tesina delante de esa gente, fue algo que realmente me gustó muchísimo. Disfruté muchísimo entrenando para esos grados y disfruté muchísimo realizándolo. Bueno, pues nos vamos a ir al descanso, y volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra con Ángel Arenas. Y después hablando de muchas cosas, por ejemplo, él se fue a Perú, se fue a Okinawa, se fue a Houston, bueno, pues estuvo en muchísimos sitios y tiene muchísimas experiencias. Fue seleccionador asturiano de karate. Hablamos dentro de un momento de todo ello aquí en Del Cielo a la Tierra con Ángel Arenas. Continuamos adelante con Ángel Arenas hablando, en este caso y ya en la recta final, de karate, puro y duro. Dignificar una de las disciplinas que, por cierto, y hablaremos más tarde, no es olímpica. Uno no sabe por qué. Lo es el judo y lo son otras. Pero, Ángel, ¿por qué te decides por el karate exactamente? ¿Por qué esa disciplina? Pues realmente no lo sé. No tengo ni la más remota idea. Y alguna vez me lo planteé, ¿no? Lo que sí sé es que en algunos momentos el karate que hacía pues no me llenaba del todo y había otra forma, otro modo de hacer karate que me llenaba ese hueco, ¿no? Eso sí me pasó que cuanto más conocía un sistema de karate, pues habría algunas lagunas que otro me lo llenaba, ¿no? Y por eso, dentro de los estilos de karate, pues practiqué unos cuantos estilos de karate y sigo practicando, ¿no? Pero no sé, no te puedo decir por qué, Carlos, o sea, no soy consciente de que haya un motivo en especial. Lo que sí sé es que el karate me llena, que otros deportes me gusta toda la práctica deportiva, pero el karate tiene algo y el karate tradicional por demás que me llena, no sé, llena mi vida deportiva o mi vida técnica, no sé. ¿Por qué no es olímpico el karate? Es la pregunta del millón. Yo pongo esa pregunta también, ¿por qué no es olímpico? Yo creo que el karate cumple todos los aspectos que pueda tener un deporte para ser olímpico. Pues tiene el número de practicantes por demás, de licencias por demás, que puede ser para que cualquier deporte sea olímpico. Se practica en todos los lugares del mundo. En los 5 continentes hay campeonatos de los 5 continentes. En los Juegos Panamericanos el karate pertenece a una de las disciplinas. En los Juegos Orientales también el karate pertenece a una disciplina. En los Juegos Africanos exactamente lo mismo. En los Juegos del Mediterráneo exactamente lo mismo. Pero en la Olimpiada no. Tiene unas normas de seguridad en las que, bueno, por demás se protege de las lesiones, de cualquier lesión deportiva, o sea, en cualquier confrontación de cualquier deporte, o sea, podríamos decir, de contacto, va a haber más lesiones que en el karate. Pero el motivo, pues no lo sé, no puedo encontrar un motivo específico para decir esta disciplina no tiene por qué ser olímpica, pues se me escapa. ¿Manos negras y todas estas cosas? ¿O? Solamente puedo pensar en eso. Yo coincidí en Nicaragua con el vicepresidente de la Federación Mundial y el presidente de la Federación Panamericana del Karate y le preguntaba, ¿pero por qué? Además, este vicepresidente Williams es miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente del Comité Olímpico de las Antillas Holandesas. Y no me sabía decir. Simplemente me decía que en las últimas votaciones pues nos habían hecho la cama, entre comillas, y que eso pues fue lo que evitó de que fuésemos olímpicos. No llega a mi conciencia algo más, manos negras, supongo que sí, pero el motivo lo desconozco también.
Tú fuiste 8 veces campeón de Asturias de karate y sin embargo no quisiste seguir, no quisiste dar el paso a lo nacional, te dedicaste a otra historia. No, bueno, dentro del karate. Sí, yo peleé muchos campeonatos nacionales, fui 8 veces campeón de Asturias, pero llegó un momento en que yo sabía que a nivel internacional en mi categoría estaba copada, había unos competidores muy buenos que estaban en la élite y que no habrían hueco para seguir peleando internacionalmente. Entonces decidí dedicarme más a la enseñanza y más a mis alumnos. Aposté por corregir los errores que a mí no me habían ayudado o me habían evitado de que yo fuese un buen competidor y un poco el orgullo que tengo es que soy mucho mejor entrenador o me creo mucho mejor entrenador, como ves la humildad aquí se escapa, que fui como competidor, ¿no? Entonces mis resultados deportivos donde realmente trabajo, donde realmente pues deportivamente hablando y competitivamente hablando saco resultados fue como entrenador. Como deportista y como competidor pues yo me califico un competidor mediocre. Noelia, mi alumna, que es campeona del mundo, cuando oiga esto me regañará y me dirá, porque siempre dices lo mismo, y es que es verdad y eso no es malo, ¿no? No es malo reconocer que unos errores a nivel táctico, al nivel de sistema de entrenamiento, al nivel de psicología de entrenamiento, evitaron el que pudiese haber sido mejor competidor, si con eso consigo que mis deportistas sean mejores deportistas, ¿no? Entonces, bueno, yo me califico así, ¿no? Un competidor mediocre, pero bueno, un entrenador que tiene unos resultados deportivos. Es una cuestión de saber tus posibilidades, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Evaluar errores para no volver a cometerlos y para que los que están a tu lado no lo sufran como tú lo sufriste, ¿no? Cada competición que vamos podemos ganar o perder. Si sacamos cosas para evaluar, la derrota no es tal derrota, o sea, es es un método de enseñanza, ¿no? Un método de aprendizaje. Está clarísimo que si no evalúas de la manera indicada, después el progreso va a ser negativo, ¿no? Sin embargo, te vas hasta Perú. ¿Qué haces en Perú? Pues, bueno, esto es todo un transcurso, ¿no? Después de los años de seleccionador, en los que me dedico solo y exclusivamente a la selección asturiana y a mi club, y tenemos la suerte de hacer 4 campeonatos de España. Nunca se habían hecho 4 campeonatos de España. De hecho, todavía no hay una selección regional que haya quedado campeona de España, a excepción de Asturias. Asturias quedó 3 veces campeona de España senior y el resto quedó Madrid. No hay otra selección que haya quedado campeona de España senior. Eso es un orgullo para mí, porque eso fue estando como seleccionador regional. Y cuando dejo de la selección regional, pues me llaman para ir a Perú. Me llama el presidente de la Federación Española y me dice: Ángel, necesitamos un técnico para que vaya a entrenar a Perú y queremos que vayas tú. Pues vamos, encantado. Me voy a Perú y... ¿Y qué te encuentras ahí en Perú? Encuentro mucha pobreza, me encuentro la gente entrenando en sitios que ni me imaginaba que podían entrenar. Me encuentro un equipo nacional que entrena a las 6 de la mañana, que hay competidores que a las 4 de la mañana salen de su casa, cogen una guagua y se hacen 200 kilómetros, se están a las 6 entrenando, entrenan hasta las 8, se van a la universidad, vuelven a entrenar a las 6 de la tarde, salen a las 8 y se van para su casa otros 200 kilómetros. Y es impresionante. Impresionante. Me encuentro a técnicos que hicieron pues 2 días de autobús para venir a entrenar al curso que doy yo durante una semana. Me encuentro a niños que se están toda esa semana, niños, estoy hablando de 10, 11, 12, 13, hasta 16 años, que están toda esa semana en Lima para entrenar solo con el equipo nacional, y que hacen pues 500 metros con unas colchonetas al hombro para colocarlas en un tatami al aire libre para poder entrenar, ¿no?
La verdad es que me encuentro cosas muy especiales, tan especiales como que ahora tengo un deportista de Perú entrenando en mi gimnasio y trabajando conmigo porque quiere coger experiencia y porque quiere llegar para allá con otros conocimientos para el trabajo, con unas condiciones físicas increíbles, con unas condiciones técnicas muy buenas y que les falta un poco pues eso que tiene el equipo español, esa arrogancia de victoria, esa arrogancia de ganador. La verdad es que fue impresionante. El Perú fue la primera experiencia que tuve de este nivel. Después tuve otras dos veces en Perú y 2 veces en Nicaragua, que todavía es más pobre que Perú y todavía las cosas son más radicales, ¿no? Donde se hacen campeonatos en sitios que aquí no entrenaríamos ni una tarde porque no tenemos otro sitio, ¿no? Es impresionante, de verdad. ¿Anécdotas que tienes de allí? Anécdotas muchas, o sea, ya te digo, el primer día que voy a Perú, entramos y me encuentro con una casa prácticamente cayendo, derruida, y esa es la sede de la federación. Y entonces, profesor, usted tiene un vestuario aparte. El vestuario era un cuarto que se caían las paredes y donde podía colgar la chaqueta en una silla que me habían puesto como algo muy especial, ¿no? No sé, hay un montón de experiencias, ¿no? La verdad es que fue en Nicaragua, por ejemplo, nos encontramos que había un campeonato nacional. Entonces, profesor, queremos que venga al campeonato nacional, que así puede evaluar. Bueno, pues este campeonato nacional estaba realizado, no sé cómo explicar, pero en un hueco con una tarima de madera y en la que llegaba la gente a competir pues con una chaqueta negra, con un dragón puesto por la espalda, con un maestro que se ponía en seiza y esperaba como en los años de las catapungas, que cosas muy extrañas, cosas que realmente nosotros no veríamos. Fue algo especial. Después, como anécdota graciosa, puedo contar también en Nicaragua este último año. Estaba comiendo con el presidente y con el vicepresidente de la Federación Mundial estábamos comiendo y de repente llega una llamada y la llamada es que el presidente Daniel Ortega va a ir al pabellón. Hasta entonces el pabellón era un pabellón bastante normal, bastante bueno porque había un campeonato centroamericano y del Caribe y el pabellón era pues un pabellón discreto, ¿no? Para aquí sería un pabellón pues bastante malo, pero allí era discreto. Y el pabellón estaba lleno de deportistas y 4 amigos de los deportistas, como son las competiciones de karate, ¿no? En general, ¿no? Pues de repente se hacen unas llamadas por teléfono y empiezan a llegar gente. Banderas por todos lados, el pabellón lleno, totalmente lleno. Y una mesa presidencial llena de flores, todo increíble, hasta que llega 2 horas esperando, con la competición parada, hasta que llegase el presidente para ver las 2 finales, donde estaba una el equipo de Nicaragua contra el equipo de la República Dominicana y otros 2 competidores de individual. Entonces todo el pabellón parado. Con lo cual yo estoy grabando, estoy en una silla, la verdad es que en un sitio importante, y estoy grabando toda la competición. En un momento estaba todo el pabellón cantando con las banderas balanceando y bueno, como si hubiese sido aquello la final del campeonato del mundo, la final más importante del mundo, ¿no? La verdad es que fue impresionante. Después el presidente Daniel Ortega pues me nombra allí mismo en un pabellón, que cosa que parecería increíble. Yo siempre digo, uno de Viella aquí, ¿no? Esto es un poco especial. La verdad es que son cosas especiales. Cada una de las cosas que pasan son realmente especiales en este país. Estuviste también en Okinawa, que dicen que es la cuna del karate. Okinawa es... yo digo que cualquier karateca no debe morir sin pasar por Okinawa, ¿no? Yo estuve en Okinawa. Okinawa tiene unas características. Allí nació el karate y allí se entrena el karate tal y como era,
lo más tradicional. Mucha gente piensa que el karate es de Japón y que esa es la filosofía, pero los japoneses son los primeros que conocieron el karate de Okinawa. Es un poquito diferente la forma de entrenar de los japoneses con la forma de entrenar en Okinawa, que son islas japonesas, pero están entre China y Japón, las islas de Ryukyu, y allí hay una filosofía del karate bastante más especial que la filosofía japonesa. ¿Estás también en Houston? Estoy en Houston y estoy en Nueva York. Esto viene porque un deportista del equipo nacional de Estados Unidos pues aparece por aquí, aparece con un maestro que se llama Antonio Oliva, y Antonio Oliva me dice: Ángel, que mira, traigo este alumno mío, que no era alumno de él, pero bueno, estaba con él, y quiero que lo entrenes. Y bueno, pues este chico pues empieza a entrenar conmigo y está conmigo una semana, y a partir de ahí pues habla de mí a su federación, a su padre, y organizan todo un viaje en el que doy clase en Nueva York y en Houston. Entreno allí a los americanos, ¿no? Que la verdad es que parece extraño. Ya te digo, el de Viella en Perú, en Nicaragua y en Nueva York. Es un poquito diferente, ¿no? Defiéndeme el karate en un minuto. Defenderte el karate. Dices que tienes un hijo de 14 años que dejó el fútbol y se fue directamente al karate. Y eso lo tomas como como algo muy importante. Es decir, es como defender que, bueno, hay algo más allá del balón, ¿no? Sí, yo creo, mira, el karate tiene algo especial. Lo que tiene de especial es que no necesitas ni ser campeón de nada, ni necesitas ganar a nadie, ni necesitas patear más alto. El karate lo que hace es ayudarte a conocerte a ti mismo. Te ayuda a tomar decisiones. La filosofía del karate es intentar conocer al contrario para conocerte a ti mismo. Ya sé que esto es todo filosofía, ¿no? Y que la filosofía hay que tomarla. Pero una persona que va a un tatami, se pone con un gesto, a corregir un gesto. Nosotros tenemos gestos que los aprendimos el primer día y los seguimos trabajando. Tenemos katas que los aprendimos el primer día y 30 y pico años después estás trabajando para mejorarlos. Es constantemente el conocimiento de uno mismo. ¿Te da seguridad en ti mismo el karate? Sí, claro. Es muy fácil de entender. Eso es, a nivel de defensa personal es muy fácil de entender. Tú conoces la eficacia de tus golpes porque tienes muchos objetos para probarlo. Por ejemplo, a mí me encanta hacer rompimientos. Que rompimientos no es romper a nadie, ¿no? No, rompimientos es coger cosas que son duras o difíciles de romper, ponerlas en unas circunstancias, en unas condiciones y golpear con un golpe de karate y romperlo. ¿Qué consigues eso? Pues simplemente es conseguirla, demostrarte. Ya no digo demostrar, aunque muchas veces sea en público, pero sí demostrar a uno mismo la capacidad que puedes tener para golpear. Y al mismo tiempo, cuando practicas karate, ese golpe lo haces hacia un compañero, hacia un adversario con control. Haces la misma técnica, pero no llegas a hacerla efectiva. ¿A quién le recomiendas el karate? ¿A qué edad? No, ¿a quién? A todos. Mira, el maestro de karate que... ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Desde los 4 o 5 años aproximadamente, porque hacemos un karate formativo. En esa edad lo que se hace son cosas que no se hacían anteriormente a cualquier niño, o que se hacían siempre a los niños. A un niño... cuando corríamos por los prados nos enseñaban a rodar, no, rodábamos nosotros, ¿no? Saltábamos nosotros, caíamos nosotros, jugábamos nosotros. Les enseñabas unas reglas de cortesía, les enseñabas que no podías golpear a nadie, les enseñabas que tenían que respetar a los mayores, que tenían que respetar cuando entran en una habitación. Pues eso todo se hace en karate, porque no deja de ser una filosofía que tenían los okinawenses y que se pasa al respeto de la sociedad, de los karatecas, ¿no? Tú cuando entras a un tatami siempre pides permiso para entrar. Siempre que vas a entrar, levantas la mano, pides permiso,
Cuando el maestro te da paso, realizas el saludo y pasas, te colocas en la fila, te colocas en tu sitio y empiezas a practicar, y empiezas a corregir. Pues eso lo hacen los niños, eso lo hacen los niños de 4 años y no es traumático y quieren ir a hacer karate. Los ayudas a que se comporten, a que sepan estar durante un tiempo concentrados con el maestro de karate. Es un momento de formación. Pero a ciertas edades es momento de superación. Pues cuando practicas y haces un karate deportivo o un karate en el que tienes que trabajar para exámenes o para aumentar los grados, es siempre progresión del cuerpo. Pero al mismo tiempo llega otra edad en el que eso ya queda todo queda aparte y simplemente es un karate para ti. Un karate para sentirte más fuerte, un karate para sentirte más elástico, un karate para sentirte más ágil, un karate para sentirte mejor, un karate para desahogar, para soltar la agresividad. Todo esto al final son un montón de años que parten desde los 4 o 5 años hasta los 80 años, que fue con el último maestro que yo estuve y que se me ponía la carne de gallina viéndolo cómo hablaba, viendo la tranquilidad que me enviaba, la sensación de conocimiento, ¿no? Se nos va el tiempo, tienes 30 segundos. Bueno, tú eres empresario en este momento, empresario de uno de los gimnasios más importantes que yo no veo en este momento, el Arenas Sport Center. ¿Es más difícil tener un combate o tener el día a día en tu empresa? El día a día en mi empresa es un combate de karate hecho durante todo el día, ¿no? Eso es lo que un poco te ayuda al karate, ¿no? Porque que estás bien rodeado ahí, ¿no? Sí, ¿A Noelia? Tengo a Noelia, tengo a Marcos y todos y muchísimos alumnos que antes son alumnos y ahora son alumnos y trabajadores y siguen en contacto conmigo, ¿no? La verdad es que estoy rodeado de un equipo casi formado conmigo desde niños. Héctor fue un chico que es otro coordinador y hasta cinturón marrón, fue alumno mío, ahora trabaja conmigo, está coordinando. Alex es otro chico que viene de Perú, Sergio Arias también está trabajando conmigo y es un alumno mío. Y después tengo muchos alumnos dando clases en las escuelas deportivas y tal, ¿no? Entonces son parte de mi familia, ¿no? Se nos fue el tiempo, Ángel, se nos pasó volando. Decías tú al principio, dice una hora. Bueno, pues prácticamente una hora. Hemos estado hablando de ti y del karate. Que tengas muchísima suerte y que sigas adelante haciendo deporte, enseñando una disciplina deportiva que ayuda a tener muchísima más confianza en ti mismo y en los tiempos que estamos. Me da la sensación de que es tremendamente importante. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Esto es un regalo poder pensar un poquito en nuestra vida del karate, ¿no? Muchas gracias. Señoras, señores, estamos en Del Cielo a la Tierra. Hemos estado hoy con Ángel Arenas hablando de su vida y del karate, de una disciplina deportiva que desgraciadamente no es olímpica, pero que esperemos dentro de muy poco tiempo lo sea. Saludos, volvemos la próxima semana.